Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Yuko y el día de hoy comenzamos aquí en la interfaz de Clip Studio Paint porque voy a hablar sobre pinceles. Es una de las preguntas más frecuentes que encuentro en los comentarios, aquí en Instagram, básicamente en todos lados. Y decidí mejor hacer un video para aclarar estas respuestas. Muy bien, realmente no utilizo muchos pinceles. En este tiempo que llevo dibujando de manera digital, bueno, realmente pintando, he descargado una cantidad increíble de pinceles, pero finalmente utilizo muy pocos. ¿Por qué? Porque esto te permite trabajar con un flujo mejor, con una mayor velocidad. Así que creo yo que es importante que pruebes, en efecto, pues cualquier tipo de pincel y te des cuenta qué es lo que a ti te gusta. Eso es muy importante. Yo les voy a hablar entonces de qué es lo que a mí me gusta. Muy bien, generalmente yo trabajo dos tipos de ilustraciones. Primero tengo ilustraciones de este tipo donde no es un trabajo súper renderizado, pero sí tiene cierto acabado, por ejemplo la piel. Si nos acercamos comienza a verse la textura, pero desde una vista más general se ven las transiciones pues suaves. Es decir, casi no tengo bordes duros, entonces aquí voy a necesitar un pincel que me permita hacer estas transiciones de una manera sencilla. Ahora, por otro lado, también tengo este tipo de ilustraciones donde es todo un poco más brusco, donde el pincel tiene muchísima mayor textura. Me gusta porque le añade cierto interés a la imagen, que aquí me funcionaba bastante por todo el tema un poco oscuro. Si nos acercamos vamos a ver bastante las pinceladas en este dibujo. Si se dan cuenta se nota casi toda la textura del pincel. El truco aquí es que también no difuminé, los bordes están uno sobre otro, es decir, se traslapan y esto va creando un poquito las transiciones entre la luz y la sombra, pero en sí no me ayudé tanto del mezclar estos colores o difuminarlos para hacer esas transiciones. Por ejemplo, aquí volvamos a este dibujo, necesito acercarme bastante para poder ver la textura del pincel. No se nota quizá tanto, pero esta pequeña variación, esta pequeña textura que notamos, también le da bastante vida, sobre todo a la piel. Así que yo lo dividiría simplemente entre pinceles con bordes suaves o difuminados y también pinceles con bordes más duros. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a darle volumen a nuestra ilustración. Vamos a comenzar entonces con los pinceles. Hay varias formas de instalar y crear pinceles en Clip Studio. Yo todos los he descargado, soy muy mala para hacer pinceles, así que les voy a compartir el enlace de aquellos que he descargado de algunas páginas y también les voy a compartir el ID de aquellos pinceles que he descargado de la página de Clip Studio. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Bien, si quizá no lo sabían, puedes buscar materiales desde justamente la galería de materiales, la biblioteca de Clip Studio, con un ID, es decir, un número que pues localice este material. Por ejemplo, aquí yo tengo el de un pincel que utilizo, ahorita se los voy a mostrar, entonces nada más sería cuestión de ingresar y descargarlo. Sabes que en Clip Studio puedes descargarlo directamente, en mi caso pues ya no puedo, aquí me aparece volver a descargar. Ahora, si por ejemplo lo descargas desde el enlace que te voy a dejar en la descripción para cada pincel que está en la biblioteca de materiales, cuando des clic en descargar te va a pedir abrir la aplicación, entonces simplemente da clic en abrir Clip Studio y ya te estará descargando el pincel. Ahora, una vez que tengas los pinceles descargados, recuerda que solo basta con tomar el archivo, arrastrarlo a la sección de tus pinceles, lo sueltas y ya estará instalado. Para los pinceles que descargues de alguna otra página, será una carpeta probablemente con los archivos de los pinceles y de igual manera solamente tendrás que arrastrarlos aquí a tu galería de pinceles, solamente que la diferencia será que lo harás desde la carpeta que descargaste y pues no desde aquí, como lo hicimos en aquellos que podemos descargar desde Clip Studio. Pero bueno, no hay mucha diferencia. Tengo también un video sobre esto, les voy a dejar la tarjetita aquí arriba. Perfecto, entendido esto, vamos a platicar entonces sobre los pinceles que yo prefiero. Justamente tengo aquí una galería de favoritos y el número 1 es el pincel de óleo número 2 de Magda Prosky. Si alguna vez me has preguntado sobre mis pinceles, seguramente te respondí esto.
¿Y por qué me gusta? Porque tiene una dinámica increíblemente bella. Me gusta mucho esto que hace. Por ejemplo, los bordes son suaves, pero tampoco son tan difusos. Y al principio podemos ver cómo deja su textura. Yo tengo el lápiz configurado con la presión, entonces si yo presiono más, será un color más intenso, es decir, dejará más color. Si yo lo hago suave, tendré una marca más texturizada. Entonces a mí me gusta precisamente esto para ir jugando con las transiciones. Siempre es el pincel que utilizo para la piel, siempre lo utilizo y realmente lo utilizo para todo, para la ropa, para el cabello. Ese pincel estoy enamorada totalmente de él. Y como les decía, lo que me gusta muchísimo de este pincel es la pequeña textura que deja, que te sirve bastante para dibujar piel. Y además me gusta mucho cómo se mezcla. Por ejemplo, vamos a poner aquí otro color. Si se dan cuenta, no cubre totalmente el color anterior, entonces esto me ayuda a hacer las transiciones. Obviamente si yo presiono más, pues ya voy a tener totalmente un color encima de otro, pero regularmente no lo hago. Trato de hacer pinceladas bastante suaves para que no me cueste trabajo hacer estas transiciones. Muy bien, lo voy a poner entonces como mi número 1, el pincel de óleo número 2 de Magda Porowski. Un pincel con una dinámica muy parecida, pero ya de Clip Studio, es el de acuarela densa. Así está en la traducción en español. Me gusta porque también tiene esta dinámica de comenzar con bordes muy suaves, luego si aumentas la presión, pues tienes un color más marcado. Quizá lo que no me gusta tanto es que no tiene textura. A mí en general me gustan mucho los pinceles texturizados, así que este lo utilizo quizá para mezclar. Los pinceles de óleo también son buenos, no los descarten, ya viene con buenos materiales aquí Clip Studio. Me gusta bastante el pincel plano de pintura al óleo, también de aquí de la galería ya de Clip Studio, porque también me deja estas pequeñas fibras que simulan a las pinceladas, por ejemplo de un trabajo tradicional, y además se mezcla también bastante bien. Así que parecidos pues serían estos dos que les comentaba, que ya vienen preinstalados en el programa. Otro pincel que me encanta de Magda y que lo voy a hacer el número 2 es su pincel plano Flat Brush, el cual también asemeja una fibra. Me gusta bastante, sobre todo para dibujar cabello. Vamos a ver si por aquí todavía queda algún rastro de esas pinceladas. Muy bien, quizá ustedes no lo noten, pero yo ya los reconozco. Esta fibra de aquí, este cabello, lo hice con ese pincel y en general me gusta porque precisamente deja esa sensación de fibra. Y el cabello pues es una fibra, entonces me ayuda a establecer los grandes volúmenes, por ejemplo la dirección de las coletas, y ya posteriormente con un pincel más fino voy haciendo los pequeños mechones. Muy bien, entonces en el puesto número 2 tenemos otro pincel de Magda. Esta artista realmente me gusta su trabajo porque asemeja un poco a la pintura tradicional, así que sus pinceles me han servido bastante. En cuanto a las texturas, otro tipo de pinceles que también tratan de asemejar el trabajo tradicional son aquellos que imitan al gouache. Espero que así se pronuncie correctamente. El gouache es como una acuarela más espesa, también es más opaca. Es muy popular y quizá la conozcan. Lo que yo he encontrado es que estos pinceles también tienen textura. Aquí por ejemplo estoy utilizando uno que descargué de DeviantArt de un artista nombrado Roast Sticks, algo parecido. Les voy a dejar aquí el nombre, también les dejo el enlace. Y él tiene dos sets de pinceles de gouache. Aquí estoy utilizando algunos de ellos. No recuerdo bien de cuál de los dos sets que tiene disponibles son estos dos. En realidad son bastante parecidos si se dan cuenta, pero también me gustan bastante por la textura que dejan. Es una textura un poco quizá polvosa. Me agrada sobre todo para hacer fondos. Vamos a buscar un ejemplo, seguramente aquí. Ok, me parece que aquí lo utilicé para el cabello. Si se dan cuenta, el cabello parece manchas, o sea, parece una pincelada seca. Si alguna vez han pintado con gouache o con acuarela o básicamente con cualquier material húmedo, se darán cuenta que cuando tú pasas el pincel seco con un poco de pigmento sobre el papel seco, deja este tipo de textura. En sí me gusta precisamente esta sensación del papel cuando es rasgado, cuando tiene por ahí algunas manchas de alguna pincelada descuidada, como también
lo están viendo aquí en el rostro, así que es lo que más busco yo. Esto obviamente se divide en gustos y bueno, me preguntaron por los pinceles que a mí me gustan, los cuales utilizo y por eso se los menciono. Así que estos pinceles texturizados de este artista pasan al puesto número 3. Y hablando de pinceles texturizados, aquí les muestro dos que también utilizo bastante porque dejan una marca parecida a la de un rodillo seco sobre una pared, por ejemplo, o en algún lienzo. Me gusta muchísimo para los fondos, lo utilizo casi en todos mis trabajos o simplemente para añadir textura. Por ejemplo, aquí hay una pincelada súper obvia en esta parte, no sé si puedan verla, con uno de estos pinceles. También con eso escribí el nombre, me encanta cómo deja esos pequeños surcos entre la pintura. Y bueno, en este dibujo también lo utilicé bastante para el cabello, para el rostro. Fui combinando obviamente varios de los que les he mencionado, depende del acabado que quiera tener. Y lo que me gusta es que en el fondo, por ejemplo, puedo hacer este efecto como si fuera una mancha en un lienzo y hace que se asemeje un poco al trabajo tradicional. Quizás ya se habrán dado cuenta que me gusta mucho ir por ese lado, asemejando un poquito a la pintura tradicional, y por eso busco este tipo de pinceles. Estos dos los descargué de Clip Studio, su nombre está en japonés, es precisamente estos que tengo aquí, así que les voy a dejar únicamente el ID como nombre y también les dejo el enlace en la descripción. Muy bien, estos pinceles pasan entonces al cuarto puesto y creo que pensándolo bien los habría puesto en tercero, pero no los vi antes. En fin, me gustan muchísimo. Son 3 los que tiene este artista en el ID que les dejo en la página de Clip Studio. Los 3 son buenos, pero yo utilizo más solo estos 2. Ok, y básicamente eso sería todo. Con esto haría quizá el 95% de mi trabajo. Obviamente tengo muchísimos pinceles de todo tipo para dibujar nubes, para dibujar pasto, para dibujar hojas, etcétera, que he descargado de la página de Clip Studio, de DeviantArt. Como les decía, es muy importante que busques lo que a ti te gusta. Una vez que encuentres aquello con lo que te sientas cómodo, créeme, no vas a necesitar más. Y esto va a hacer que mejores el flujo del trabajo, porque si estás mucho tiempo decidiendo qué pincel vas a utilizar, probando con uno, probando con otro, puede que te tardes demasiado y finalmente el trabajo termina siendo tedioso. Yo diría que en su mayoría utilizo estos dos y que con estos hago el 90% de mi trabajo. Me encantan, sobre todo el primero, lo reitero. Lo amo con todo mi ser. Otra herramienta que utilizo bastante aquí en Clip Studio son las plumillas. Ya el programa trae por predeterminado un set de plumillas. Yo utilizo mucho la tipo Maru. Si saben un poco de plumillas sabrán que esta es la que deja trazos más finos que utilizan los artistas de manga. ¿Y para qué lo utilizo yo? Para hacer cosas como las pestañas, también estos pequeños mechones del cabello, porque me gusta mucho la dinámica. Si se dan cuenta, es como una pequeña serpiente, tiene las terminaciones en punta y eso pues me ayuda a asemejar ciertas fibras como lo es el cabello. También las pestañas lo utilizo muchísimo para crear también líneas muy delgaditas, como por ejemplo también aquí en la boca, porque además tiene bordes duros, es decir, bordes muy marcados, y eso me ayuda a establecer los planos. Y si sienten que sus trazos son pésimos como los míos, siempre podemos subir aquí la estabilización, por eso puse el menú de las propiedades un poquito grande, y esto te va a ayudar a afinar tu trazo. Yo en lo personal soy muy mala haciendo líneas, entonces siempre lo utilizo con más o menos 13 de estabilidad para no tener problemas. Otra herramienta muy parecida es el aerógrafo fuerte que justamente trae también Clip Studio, el cual tiene una dinámica parecida, pero aquí sus bordes son suaves, un poco más difuminados. Recuerden que es importante tener un poco de todo, es decir, bordes duros y bordes suaves. Esto te va a ayudar mucho a darle volumen a tus ilustraciones. Entonces estos dos son para complementar los anteriores, porque bueno, no tenía ninguno con un borde parecido. Quizá el número 1, pero no se compara.
Entonces son estos los que utilizo para hacer detalles un poquito más finos. Como les decía, realmente conforme avanzas te das cuenta que no necesitas tanto, es cuestión de experimentar. Ahora les voy a dar un tip que en lo personal a mí me ayudó a mejorar muchísimo respecto a los pinceles. Y que posteriormente descubrí que a veces no es tanto qué pincel utilizas, sino cómo lo estás utilizando. Vale, he puesto aquí una escala intermitente del 10 al 100 para explicarles algo de lo que no he hablado lo suficiente, y es la opacidad del pincel. Yo siempre juego con la opacidad de mis pinceles. Esto me ayuda a crear transiciones más suaves, también a combinarlos y a hacer más rápido mi color, porque no tengo que estar regresando a estar combinando los colores con alguna otra herramienta. Muy bien, voy a hacer esto un poquito más grande para que ustedes puedan ver de lo que hablo. Espero puedan ver bien aquí donde justamente marca la opacidad del pincel. Si se dan cuenta, ahorita lo tengo en un 100%, entonces sería esta marca. Yo ya tengo configurada la opacidad con mi teclado, con los números. Por ejemplo, si yo aprieto el 2, voy a tener un 20% de opacidad. Aquí vemos que ya cambió. También el 3 pues corresponde a un 30 y así sucesivamente. Ok, entonces si se dan cuenta, con un solo movimiento ya estoy variando algo muy importante, y es la intensidad del tono, es decir, la cantidad de color que está dejando el pincel, porque obviamente estoy modificando la opacidad. Entonces pareciera ser que este es un color más claro, el número 10. Lo que está pasando es que simplemente hay menos, y con el color del fondo pues se ve más claro. Y aquí, por el contrario, en el 100 pues está totalmente cubierta la superficie, por así decirlo, y por eso lo vemos más saturado. ¿De qué manera me va a ayudar esto? Precisamente a lo que les mencionaba, que es a combinar los colores. Por ejemplo, si yo pongo otro color con un 10% de opacidad en esta parte, se va a mezclar mejor que si yo pongo el mismo color con el 100% de opacidad en esta parte. O sea, definitivamente nada que ver. Obviamente con el 10% va a perder algo de opacidad, pero no hay problema, porque simplemente podemos por ejemplo utilizar ahora un 30% de opacidad e ir dándole intensidad a este color. Muy bien, entonces esto es algo que jamás voy a lograr con un pincel con opacidad al 100%. Es decir, si yo estoy aquí tratando de combinar estos colores de esta manera, nunca voy a tener una transición suave como lo estoy haciendo aquí. Esto me va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de mezclar los colores, porque no voy a necesitar estar buscando el tono intermedio, tampoco voy a tener que estar intercambiando entre el pincel y la herramienta de mezcla para hacer esas transiciones. Simplemente bastará dar unas cuantas pinceladas con una opacidad baja para crear estas mezclas. Y si necesito una transición todavía más suave, también me ayudo de otra herramienta. Vamos a intentarlo, por ejemplo, ahora con el 40%. Muy bien, voy a utilizar una herramienta de mezcla. Aquí Clip Studio tiene varias, pero a mí me gusta muchísimo la de desenfocar. Recuerden que yo tengo configurada la opacidad en mi teclado. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un 100, el desenfoque va a ser muchísimo más intenso que si yo lo hago, por ejemplo, con el 30% de opacidad. ¿Vale? Esta herramienta también es de gran ayuda. Solamente que yo les recomiendo utilizarla también con opacidad baja para no desenfocar demasiado y perder la textura, porque es precisamente lo que pasa, esa es la diferencia. Si se dan cuenta, aquí la transición no es tan buena como lo es aquí, pero la ventaja es que en el primero estoy conservando la textura y en el segundo no. Entonces ya dependerá de qué quieras resaltar. Yo, por ejemplo, algunas zonas muy luminosas o con mucha sombra de la piel sí las mezclo con el desenfoque, pero los tonos medios, que es donde generalmente el ojo percibe más textura, simplemente lo hago cambiando la opacidad de mi pincel. Y esto funciona para todos. Por ejemplo, igual en el pincel plano, pues lo puedo configurar con la opacidad. Yo diría que este es mi secreto, no configuro de alguna otra manera los pinceles. Yo trabajo siempre con manchas, entonces no necesito trazos tan finos, simplemente necesito mezclar bien los colores. Anticipando sus preguntas, les voy a mostrar cómo acoplar la opacidad con los números en tu teclado. Simplemente vamos a Archivo, Ajustes de atajo. Aquí damos clic en Opciones
Ok, si no nos aparece desplegado, vamos a movernos a paleta de propiedades de herramienta. Y aquí vamos a encontrar la opacidad. En tinta, establecer opacidad en 10%, yo lo tengo configurado con un número 9, no recuerdo por qué. Pero bueno, aparte de eso, todos los demás corresponden en número. Solamente das doble clic, pones el número que quieras, das en aceptar y listo, ya va a estar configurado tu teclado con la opacidad del pincel. Y de esta manera vas a ver que tu flujo de trabajo se hace muchísimo más rápido. Muy bien, chicas y chicos, pues el video del día de hoy ha sido algo muy sencillo, pero espero respondieras tus preguntas, que quizá también les ayude a encontrar su gusto en esta cuestión de los pinceles. Aquí les dejo mis favoritos, les voy a dejar el link de cada uno de ellos en la descripción por si quieren también darles una oportunidad. Aprovecho para agradecerles por acompañarme en este video. Si son nuevos por aquí, tengo varios tutoriales en mi canal, también varias cosas más sobre Clip Studio. Los invito a verlos, a suscribirse, darle like y todas esas cosas. Que estén muy bien, hasta la próxima.